cáncer del cuello uterino, sino de las alteraciones que se presentan en el cervix, ¿no? O cuello uterino. Y una de las alteraciones, pues una de las complicaciones mayores que suele presentarse es el cáncer del cuello uterino, ¿no? El cáncer del cuello uterino pues ha llegado a ser una patología con elevadas incidencias, ¿no? Y esto también asociado a la exposición al virus del papiloma humano, que es el causante del cáncer del cuello uterino, ¿no? En algunos casos excepcionales puede haber una diseminación excepcional de una neoplasia vulvar que pueda tener una progresión ascendente y producir una metástasis o lesión cervical, ¿no? Aunque también las lesiones vulvares en la mayoría o en su alto porcentaje van asociados a lo que es el virus del papiloma humano. O en caso contrario puede haber una patología endometrial, ¿no? Como un CA de endometrio que también por vía metastásica descendente puede generar una afección de lo que es una lesión en el cervix, ¿no? Pero hablando específicamente de una lesión cervical, el mayor porcentaje de las lesiones van asociados al virus del papiloma humano, ¿no? A nivel mundial, el cáncer del cuello uterino representa el segundo puesto, ¿no? En excepción, ¿no? Por ejemplo, para Latinoamérica es el segundo cáncer más frecuente, ¿no? Para los países europeos representa el cáncer de mama, ¿no? Como para los países del norte, el cáncer de mama suele tener un mayor número de población, ¿no? Para Bolivia, lamentablemente, en los cánceres ginecológicos es el número 1 para nuestra región. Y esto va asociado a ciertos factores determinantes como el estado socioeconómico, los estilos de vida, el inicio de vida sexual, el número de parejas sexuales, entonces el nivel de escolaridad. Entonces son factores, si bien son sociales o van a tener una repercusión sobre la incidencia de la patología del cáncer del cuello uterino. El cáncer del cuello uterino pues, se inicia por una afección del virus del papiloma humano, quien va a tomar como una lesión superficial el epitelio escamoso, ¿no? En la cual va a realizar una síntesis e integración celular y originando una respuesta celular inmune, ¿no? Entonces, no toda exposición genera un cáncer, ¿no? Muchas veces la exposición y la progresión de la patología del cáncer del cuello uterino va a estar en relación a lo que es la respuesta inmune, ¿no? La mayor parte de los carcinomas de células escamosas aparecen en la zona de transformación o en la zona T, ¿no? Que es el cambio entre un epitelio glandular al epitelio escamoso, ¿no? Entonces, esta transición que tienen las células es favorable para el virus del papiloma humano, ¿no? Entonces toma células generalmente en esta etapa de transición para producir lo que es la replicación, síntesis e integración celular, ¿no? Que también se conoce como la unión escamocolumnar, ¿no? Entonces aquí podemos ver que inicialmente el cáncer del cuello uterino no empieza de esta forma, sino empieza como una lesión epitelial superficial. Posteriormente la síntesis y la agresión o la invasión celular se va haciendo más progresiva, ¿no? Produciendo una lesión más llamativa, más notoria, en algunos casos mucho más extensa en superficie y ya pues cuando ya se trata de un carcinoma mucho más extensa en superficie y profundidad. Bueno, como ya les hablaba, en toda patología siempre es importante hacer de notar lo que es la incidencia, ¿no? Entonces cuando ustedes se vayan a la provincia o no sé, ¿hacen trabajo para graduarse? No, de acá. ¿Hacen trabajo final o solo de campo? ¿Solo el trabajo de campo? La defensa de grado. ¿Hacen defensa? Hay una investigación. Hay una investigación aparte aparte del internado. Ah, ya, como la tesis, más o menos, ¿así? ¿O no? Una tesis. Más que todo nos metemos con esa materia. Ok. Y ahí va, ¿no? La importancia de hacer lo que es la importancia de la epidemiología, ¿no? Porque en muchas provincias van y empiezan a hacer un
HPV, de mama. Entonces, es importante saber en qué posición nos encontramos en cada región que nosotros vamos, ¿no? Pienso que... ¿De qué países son? ¿De dónde? Brasil. ¿De dónde más? ¿De otro país? ¿No? ¿Chile? ¿Quién es Chile? ¿De dónde más? ¿No hay más? ¿Solo Chile? Ya, ok. Entonces, la incidencia de las patologías varía en las diferentes regiones. Lamentablemente, como les decía, para nosotros tiene muy alta incidencia, ¿no? Denotando que un 9% de las neoplasias malignas en mujeres a nivel mundial tienen esta patología, ¿no? Un 8% de las muertes por neoplasias, entonces en la mujer es producido por el cáncer del cuello uterino, ¿no? Y dependiendo de la región que nos encontremos, ¿no? Por ejemplo, acá es muy alta la incidencia de la mortalidad. ¿Por qué? Porque las mujeres no se realizan lo que es el estudio de Papa Nicolau, ¿no? Si bien es un estudio, no es agresivo, no es costoso, pero lamentablemente es un estudio que no se realiza con mucha frecuencia. Entonces, cuando nosotros estamos viendo en la consulta, le preguntamos cuándo le han hecho su Papa Nicolau, hace 8 años, hace 11 años, y vamos a ver una línea del tiempo del cáncer, de la progresión del cáncer del cuello uterino, en la que son tiempos en los cuales se nos imposibilita hacer una detección temprana y un tratamiento oportuno. ¿Okay? Bueno, denotando, ¿no?, algunas características, pues las más llamativas, ¿no?, que tienen una mayor incidencia en la población de raza negra, también con una mortalidad mucho más elevada, del 5,3%, ¿no? Mucha la diferencia, ¿no?, en relación a los países asiáticos o a los americanos, ¿no? Y específicamente en los hispanos latinos, pues la incidencia se hace mucho mayor, porque si ven es 15,8% y la mortalidad también, ¿no?, igual se hace más elevada en relación a otras poblaciones. La siguiente. Bueno, seguimos en epidemiología, pues lamentablemente Bolivia, ¿no?, somos los segundos en el récord en tener una alta población de cáncer del cuello uterino, y Haití, que es el primero, ¿no? Entonces va en relación a países, somos países tercermundistas todavía, ¿no?, o países pobres, entonces la incidencia va en relación al estado socioeconómico que ocupa también cada país, ¿no? Bueno, hay que hablar de las consideraciones anatómicas, ¿no?, y las que hacen que el virus del papiloma humano tenga preferencia por este tipo de regiones, ¿no? El cuello uterino, pues, es la porción terminal de lo que es el útero, ¿no? Entonces, como podemos ver ahí, y es la parte superior de lo que es la región del área vaginal, pero el cuello uterino tiene algunas áreas, ¿no? Entonces, este es el orificio cervical externo y tiene una zona de transformación, ¿no? Entonces, la zona de transformación, como les mencionaba, va a ser un área donde el epitelio cambia, ¿no? Entonces, generalmente el epitelio del orificio cervical externo tiene el conducto cervical tiene células de característica glandular, ¿no? El epitelio se va modificando, ¿no? Entonces tiene un epitelio en la superficie externa ya escamocolumnar, ¿no? Entonces las células en la profundidad van a tener una característica de epitelio cilíndrico escamoso. Entonces ustedes pueden ver hacia la base las células tienen una característica más cilíndrica, pero hacia la superficie ya tienen una característica más plana, ¿no? Entonces esta zona de intercambio, entonces va a ser esta zona de intercambio va a ser la zona de preferencia del virus del papiloma humano. La siguiente, por favor. Bueno, necesariamente para producirse lo que es la neoplasia tiene que haber una infección por el virus del papiloma humano. Bueno, en sí no eran muchas cepas las identificadas, ¿no? Las 16, las 18 eran las más frecuentes, ¿no? Pero ahora ya se han identificado tanto las cepas de bajo riesgo como las de alto riesgo. Las cepas de bajo riesgo
Sí suelen producir lesiones, ¿no? Pero lesiones en la región cutánea, generalmente, las cepas de bajo riesgo. Van asociados a la presencia de verrugas, condilomas planos, condilomas acuminados en algunos casos, pero puede haber una combinación de ambos, ¿no? Un BHPV de alto riesgo como un BHPV de bajo y alto riesgo, ¿no? Entonces las pacientes pueden tener los dos tipos de HPVs, ¿no? Bueno, el virus del papiloma humano, como les decía, tiene preferencia por esta zona de transición, ¿no? Entonces vemos que en un epitelio sano las células van a tener características cilíndricas y finalmente escamosas. Ahora, una vez que la partícula viral ingresa a la célula, va a empezar a producir una contaminación del citoplasma, ¿no? Posteriormente va a producir una integración al núcleo, ¿no? Una vez que se integra al núcleo y empieza a producir una contaminación celular, entonces nosotros los conocemos como neoplasias intraepiteliales cervicales, ¿verdad? Entonces, las neoplasias intraepiteliales cervicales tienen diferentes grados. Tienen un grado 1, tienen un grado 2 y tienen un grado 3, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo se comporta en cada grado, ¿no? Hasta finalmente comportarse como un carcinoma invasor, ¿no? Lo que sucede es que en una etapa inicial la célula tiene un grado de contaminación citoplasmática y se encuentra en una etapa de integración celular, ¿no? Entonces, pero como podemos ver, esta etapa de replicación no compromete lo que son las capas basales, simplemente se encuentran en las capas superficiales del epitelio cilíndrico y epitelio escamoso, ¿no? Es ahí cuando se conocen como lesiones de primer grado, ¿no? O bajo grado, ¿no? Entonces, son lesiones superficiales, ¿no? En muchos casos, estas lesiones superficiales suelen regresionar de forma espontánea, dependiendo de la respuesta inmunológica del huésped, ¿no? Si la respuesta inmunológica del huésped es favorable, ¿qué hace? Impide esta replicación y la reproducción celular, ¿no? Entonces, la respuesta inmunológica la detiene en este estadio, ¿no? Entonces, podemos estar en este estadio entre un primer año o un segundo año de exposición, ¿no? ¿Dónde puede haber una respuesta favorable? Ya cuando existe una replicación celular, como ustedes pueden ver acá, ya las células están empezando a replicarse, pero con la información del virus del papiloma humano. Entonces es ahí donde se producen lesiones de segundo grado, ¿no? De un grado más avanzado, ¿no? Entonces es ahí donde muchas veces la respuesta inmunológica ya no es favorable y nosotros debemos ofrecer a la paciente otro tipo de alternativas de tratamiento, ¿no? Y ya en un grado 3, pues las células, la replicación viral ya se ha apropiado de lo que son las células, ya ha empezado no solo a producir una replicación celular hacia la superficie, sino también una replicación celular hacia la profundidad. Entonces, estas ya no suelen ser células completamente epiteliales, de un epitelio escamoso y epitelio cilíndrico, ¿no? Sino suelen ser células que ya tienen completamente en su núcleo integrado la información del virus del papiloma humano, ¿no? Y es ahí ya en un grado 3 donde podemos encontrar variables, ¿no? De lesiones de alto grado con lesiones de un carcinoma in situ. In situ significa que solamente están localizados hasta la superficie basal, sin invadir lo que es la superficie basal ni glandular, ¿no? Aunque también tenemos que carcinomas in situ ya con invasión glandular, que es un paso ya a una lesión metastásica, ¿no? Y finalmente, cuando ya la célula completamente ha integrado la información y ha empezado a tener una replicación tanto superficial como profunda, ha invadido lo que es la capa basal y también ha integrado lo que es en ello vasos sanguíneos, estructuras nerviosas, entonces ahí es donde se conoce como un cáncer invasor, ¿no? Entonces son distintas etapas, ¿no? Pero viéndolas en una línea de tiempo, no ocurren de una forma súbita, ¿no?
sino suele ocurrir en una línea de tiempo progresiva en un lapso hasta aproximadamente de 1 a 5 años, dependiendo la condición inmunológica dependiente del paciente, a 1 a 10 años, como les decía, todo dependiendo del estado inmunológico y la replicación viral. También influye mucho el tipo de virus. Tiene que ser un virus de alto riesgo, las cepas más frecuentes o cuántas cepas se ha contagiado la paciente. Ustedes hacen en la consulta la captura híbrida o la detección de HPV. ¿Han visto las detecciones de HPV? ¿No? Nosotros vemos, ¿no? ¿Quiénes vemos? ¿Cuántas cepas tienen las pacientes? ¿Cuántas cepas tienen las pacientes? Pues lamentablemente una paciente no viene con una cepa, vienen con 2, vienen con 3, vienen con 4, vienen con 5 cepas y 5 cepas de alto riesgo, ¿no? Entonces es importante para nosotros saber qué número de cepa tiene la paciente, para nosotros también pensar en cuál es el riesgo y la progresión en años de desarrollar un cáncer del cuello uterino, ¿no? Los números vienen como, digamos, 16, una cruz simple, ¿no? Y más complejas cuando tienen 2 o 3 cruces, ¿no? Entonces eso significa que hay un grado de replicación mayor de este serotipo de virus, ¿no? Entonces, las cargas virales son mayores, ¿no? Entonces, y eso se identifica en el examen patológico que se realiza, perdón, en el estudio de hibridación de lo que hace del virus, ¿no? Entonces hacen lo que es, desintegran lo que es a la célula y desintegran lo que es al virus y ven cuál es el porcentaje viral que presenta. Ya puede ser un alto, un bajo, moderado o alto, ¿no? Bueno, como les decía, los patógenos, los más frecuentes, pues son el 16 y el 18, ¿no? Entonces son los más frecuentes. Ya con una menor frecuencia lo que es el 35, el 31, el 33, el 58, el 52 y ya las diferentes cepas, ¿no? Algo que yo he notado en nuestra población, no sé cómo será en otras poblaciones, sí, hay un alto porcentaje del 16 y el 18 y también del 52, 56, 45 no le gustó mucho, ¿no? Pero sí de lo que son los 58, 56 y 51. Entonces, en nuestra población van a ir viendo, ¿no? Entonces, cuando hagan lo que es la detección del VPH, las cepas que suelen presentarse, ¿no? Pero las de mayor riesgo representan lo que son la 16 y la 18. Y ya después tenemos a las otras cepas, ¿no? Que son consideradas de bajo riesgo, pero si bien pueden ser de bajo riesgo, producen también modificaciones epiteliales y lo que son las lesiones no cancerosas, ¿no? Que llegan a ser las verrugas genitales, los condilomas, ese tipo de lesiones. La siguiente. Bueno, esta es aquí ya vamos a ver en lo que es el tiempo, ¿no? En lo que ocurre la replicación del virus del papiloma humano. Pues como en la imagen que les había mostrado del dibujito, normalmente hay células escamosas y células sin invasión celular, ¿no? Pero probablemente ya haya habido una afección con lo que es el HPV, ¿no? El HPV puede encontrarse en la superficie sin producir ningún tipo de daño o tal vez ocasionando una reacción inflamatoria leve, ¿no? Es por eso que el Papá Nicolau muchas veces sale negativo para lesiones de malignidad, ¿no? Papá Nicolau tipo 2, ¿no es cierto? No sale así, ¿no? Entonces se consideran los Papá Nicolaus. Un Papá Nicolau tipo 1 es normal, cuando no hay ni siquiera, no hay absolutamente reacción inflamatoria, no hay nada, ¿no? Tal vez cuando se encuentra en esta etapa, ¿no? Entonces, una reacción inflamatoria ya, entonces puede estar asociado no siempre al HPV, puede estar asociado a otro tipo de infecciones vaginales, puede ser una candidiasis vaginal, una gardnerella, que es lo que frecuentemente identifica lo que es el Papá Nicolau, ¿no? Entonces, primero lo que vamos a tener es una infección latente.
que ocurre cuando ya ha transcurrido aproximadamente un año de la infección, ¿no? Entonces, la paciente ya se ha expuesto a lo que es el virus del papiloma humano, ¿no? Pero la enfermedad se mantiene como una alteración transitoria. Como les había dicho, en algunos casos la paciente, por su respuesta inmunitaria favorable, puede detener o controlar lo que es la replicación viral, ¿no? Entonces, en un lapso aproximadamente de 2 años, lo que pasa es, ha habido infección, la paciente ya tiene lo que es el virus del papiloma humano en la superficie celular, la persistencia va a estar relacionada a factores del huésped, ya sean estados de inmunosupresión, los estados de infección por el virus del papiloma humano, el embarazo, factores virales. Entonces, va a depender mucho de esta situación el grado de replicación viral, ¿no? Ahora, en un lapso de 2 a 5 años, posterior a haber pasado el primer y segundo año de exposición, la paciente ya se va a encontrar en lo que es, en el 1 a 2 años es una fase de exposición latente. La paciente tiene una infección transitoria. En el lapso de los 2 a 5 años, pues la paciente ya tiene una infección productiva expresa. Quiere decir que las células ya han integrado en su superficie celular o en el núcleo la información viral, ¿no? En estos casos la paciente puede estar solamente con en esta intersección de los 2 años, puede encontrarse como una infección persistente o presentar lo que son las displasias de bajo grado, lo que se conocen como NIC1, ¿no? O los Papa Nicolau tipo 3, que ya son con displasia, ¿no? Entonces, las displasias pueden ser lo que son de bajo grado o de alto grado, ¿no? Entonces, las displasias de bajo grado generalmente se van a producir en un lapso de 2 a 5 años, ¿no? La paciente puede permanecer todos estos años con este tipo de displasia sin que tenga un cáncer del cuello uterino. Ya entre lo que es el 4º y 5º año, en esta fase, puede haber una progresión de lo que es una lesión superficial a lo que es una lesión tipo de alto grado, ¿no? Entonces ya puede ser 2 o 3, ¿no? Entonces pasa de lo que es de ser solamente esto a invadir ya capas más, a invadir capas y ya mucho más el contenido, una replicación a nivel de núcleo, ¿no? Entonces ya nos encontramos en una displasia de alto grado, ¿no? Y ya posterior a pasar los 5 años, entre el 5º y el 9º año, pues la paciente ya llega a tener lo que es un carcinoma in situ, ¿no? Entonces, el carcinoma in situ, como les decía, no se manifiesta en el primer año, ¿no? Sino ahí atrás, si quieres puedes salir a charlar o algo afuera. Okay. Entonces vemos que en este lapso, ya cerca del 9º año, entonces la paciente ya presenta lo que es un carcinoma in situ, ¿no? Que es una progresión más rápida hacia lo que es la infección emplásica expresa, ¿no? Entonces vemos que no es súbito, ¿no? Entonces es un lapso que incluso llega a abarcar hasta los 15 años y es ahí donde la paciente ya tiene un cáncer invasivo, ¿no? Lamentablemente yo, no sé, como ustedes le hemos visto a la señora de 24 años que ya tiene cáncer. Entonces tenemos una paciente de 24 años que tiene 3 hijos, tiene VIH y tengo 3 carcinomas, no sé a cuántos hemos visto. A ver, hay una que está con gemelos. Los gemelos, ¿qué más? Hay otra que es bien jovencita de 24 años. Ya. Creo que ya tiene 2 bebés. Ya tiene. Entonces, para que ustedes se den cuenta, no son casos aislados, o sea, y tampoco, si se dan cuenta, en el lapso de estos años se ha demostrado que no son los 9 y 10 años, ¿no? Porque esta paciente que tiene 24 años, no creo que se haya contagiado a sus 10 años, ¿no?
Entonces es una paciente que tal vez ha iniciado su vida sexual a los 15 años y tiene cepas, lo que son el 16 y el 18, ¿no? Cepas que tienen una progresión más rápida, ¿no? Entonces tenemos lo que es la progresión también de la patología va en relación a la cepa del virus del papiloma humano, ¿no? Entonces aquí podemos ver una línea de tiempo en la cual se manifiesta lo que son las lesiones por el virus del papiloma humano. La siguiente, ¿me lo pones, por favor? Bueno, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo? Perdón. Bueno, los factores de riesgo pueden ser demográficos, ¿no? Ciertos grupos étnicos, países latinoamericanos, la minoría, ¿no? La minoría de los países estadounidenses, o el estado socioeconómico bajo y la edad de la paciente. Factores de riesgo de comportamiento como ser las pruebas infrecuentes o ausentes de Papa Nicolau para detección, el inicio de la vida sexual a edad temprana, el número de parejas sexuales, la pareja masculina también, ¿no? Que haya tenido múltiples parejas sexuales, el tabaquismo y las deficiencias dietéticas, ¿no? Es algo que les explicamos a las pacientes, ¿no? Que muchas veces las pacientes dicen, yo solamente he tenido una pareja, ¿no? Pero no sabemos cuántas parejas haya tenido su pareja, ¿no? Por eso lo que indica acá, pareja masculina que ha tenido múltiples parejas sexuales, porque muchas veces la pareja ha tenido múltiples parejas sexuales y múltiples virus del papiloma humano a los que se ha expuesto. Lamentablemente el varón se comporta como un portador, ¿no? El varón no tiene lo que es una zona de transformación, no tiene lo que es un cuello uterino, entonces no tiene esa predisposición del tejido para desarrollar un carcinoma asociado a HPV, a diferencia de la mujer, que las características del cuello uterino, las características epiteliales hacen un tejido favorable para la replicación del HPV, ¿no? En relación a factores de riesgo médicos, pues puede haber una infección uterina por virus del papiloma de alto riesgo, el número de partos que haya tenido la paciente o el estado de inmunosupresión. La siguiente. Bueno, en relación a los tipos histológicos del cáncer del cuello uterino, el más frecuente es el escamoso, ¿no? El cáncer epidermoide, ¿no? Y el segundo en frecuencia son los adenocarcinomas y hay también carcinomas cervicales mixtos, ¿no? Que pueden tener una combinación de células epidermoides con una combinación de adenocarcinomas. Y uno muy particular que es el carcinoma biliforme. La verdad es que el carcinoma biliforme es un tipo de características que solamente se identifica en la patología. Yo no había visto nunca, ¿no? Pero el año pasado me tocó uno, ¿no? Que no sabían, que todos pensábamos que eran pólipos. La paciente venía y le sacábamos, es pólipo, y lo mandábamos, ¿no? A patología, ¿no? O lo sacábamos y ya no lo tienes, ¿no? Hasta que un día vino la paciente y dijo, de nuevo me ha vuelto a salir. Entonces yo ahí dije, no, esto es otra cosa. Entonces lo saqué y lo mandé a patología. Y no era ni epidermoide ni adenocarcinoma, era un carcinoma biliforme, que era otro tipo de características celulares a la patología, ¿no? Pero los más frecuentes, los que sí o sí nos salen en la patología, son los carcinomas escamosos o los adenocarcinomas. Entonces, cuando ustedes vean un reporte, generalmente les sale como escamoso, la mayor parte, ¿no? Raro tal vez adenocarcinoma o una combinación de ambos. Pero estas son características histológicas de las células cuando ya han sido invadidas por el virus del papiloma, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, los subtipos histológicos del cáncer del cuello uterino, ya les había mencionado, el epidermoide, el cervicales mixtos, lesiones neuroendocrinas del cuello uterino o otros tumores malignos, ¿no? Entonces, en los epidermoides vamos a encontrar los adenocarcinomas de tipo endocervical, que solamente son de acá, ¿no? Del endocervix, adenocarcinomas que tienen características endometrioides, ¿no? Que suelen tener ya una modificación celular más hacia lo que es el tejido endometrial, adenocarcinomas con desviaciones mínimas,
Aquí están, ¿no? En este entran lo que son menos frecuentes los adenocarcinomas glandulares papilares, los adenocarcinomas serosos, los adenocarcinomas de células claras y los adenocarcinomas mesonéficos, ¿no? En los carcinomas cervicales mixtos van a encontrarse lo que son el carcinoma ya adenoescamoso, que son una combinación que les había mencionado, el carcinoma de células nerviosas, el carcinoma quístico adenoideo o el epitelioma basal adenoideo, ¿no? Esto dependiendo a las características que va a tomar el tejido celular afectado por el virus del papiloma humano, ¿no? Los tumores neuroendocrinos del cuello uterino, pues va a ser neuroendocrino de células grandes, carcinoma de células pequeñas, ¿no? Y los otros tumores, pues malignos, van a ser ya los sarcomas del cuello uterino o los linfomas malignos, ¿no? Que ya suelen ser otro tipo. La siguiente, por favor. En relación a la diseminación tumoral, pues va a ver lo que es, todo depende de la diseminación linfática y las cadenas ganglionares que vayan a ser afectadas, ¿no? Inicialmente va a haber una afección de lo que son los ganglios inguinales, ¿no? Porque están más cerca de lo que es la región cervical. Posteriormente va a haber una invasión de lo que son los ganglios que se encuentran a nivel de los parametrios. Los parametrios son estos, ¿ya? Los parametrios son estructuras ligamentosas que fijan el útero hacia las paredes laterales, ¿no? Obviamente en el transcurso de estas estructuras hay vasos sanguíneos, vasos, estructuras venosas, estructuras nerviosas y estructuras linfáticas, ¿no? Entonces, una vez que ocurre la diseminación inguinal, posteriormente ocurre la diseminación a nivel de los parametrios, los vasos ilíacos internos, los vasos ilíacos externos, los ilíacos primitivos y finalmente lo que son ramas de las cadenas aórticas, ¿no? Que ya va a estar caracterizado por metástasis a distancia, ¿no? Entonces tiene que haber lo que es un compromiso del espacio vascular y linfático de la neoplasia para que la extensión deje de ser local y se haga una extensión metastásica, ¿no? Entonces esas van a ser las vías de diseminación. En el diagnóstico, pues lamentablemente el cáncer del cuello uterino no tiene síntomas, ¿no? Hasta que es cáncer, ¿no? Entonces eso es lo lamentable del virus del papiloma humano o una afección por el virus del papiloma humano, y es por eso que se realiza el estudio diagnóstico anual, de forma anual, ¿no? No sé cómo será en otros países, ¿no? Pero nosotros en Bolivia hacemos el Papa Nicolau en forma anual. Yo hice un curso en Perú, específicamente de patología cervical. Y las normas peruanas indican que se hace cada 2 años, ¿no? Y hasta los 64 o 60 años, ¿no? Entonces es norma realizarlo, pero cada 2 años, ¿no? Pero tal vez va en relación a la incidencia del cáncer del cuello uterino, ¿no? Y existen otras poblaciones en las que se toman otros tipos de lapsos en relación a 2 años, 3 años para realizar el examen, ¿no? Bueno, sintomatología, ya les había indicado, no tiene el virus del papiloma humano, no solamente tiene sintomatología cuando ya es cáncer, ¿no? Entonces, es importante lo que es el estudio citológico, la colposcopía y la biopsia. En algunos casos, para la detección, ya hemos hecho una detección del virus del papiloma humano y queremos saber cuál es el grado de invasión, podemos hacer lo que es una conización tanto diagnóstica como terapéutica, ¿no? Y también determinar lo que es el DNA viral. Pues antes no había esto de lo que es la captura híbrida o la detección de las células, la detección de las cepas de HPV, ¿no? Entonces, al no existir eso, solamente nos basábamos en lo que es la citología. Es lo mismo la citología que un examen de colposcopía y que un examen de detección de HPV. ¿Por qué? ¿Cuál le sugerirían hacerse a su paciente? ¿Cuál le sugerirían ustedes? O no, que no se haga nada, no lo sé. ¿Qué le sugerirían ustedes?
estudio estándar, ¿no? Es el más económico y el que más frecuente lo realizamos, ¿no? Lamentablemente la citología no nos dice tiene HPV, ¿no? La citología solo te dice lesión, ¿no? La citología solo te va a decir tiene una lesión superficial, tiene una lesión de bajo grado, tiene una lesión de alto grado o tiene un carcinoma, ¿no? Pero gracias a la tecnología van a pasar su lista, van a prestar atención, ¿qué van a hacer? ¿No? ¿Qué quieren hacer? Dejen su lista por un momento y escuchen, ¿ya? Están comiendo. Como les decía, la citología no hace una detección del virus del papiloma humano. La citología hace una detección de lesiones celulares, ¿no? Entonces, para nosotros saber de forma anticipada si la paciente va a presentar una lesión o no, lo ideal es realizar una identificación del DNA viral, ¿no? Ya la biopsia, cuando la citología nos muestra una alteración o la detección del DNA viral nos muestra que hay una cepa de alto riesgo, entonces nosotros hacemos lo que es el estudio de la colposcopía, ¿no? Y en caso de nosotros en la colposcopía identificar algún tipo de lesión, es cuando recién nosotros procedemos a tomar una biopsia para determinar si el tipo de la lesión puede estar asociada a procesos inflamatorios crónicos o alguna alteración celular que ya haya producido el virus del papiloma humano, ¿no? ¿Han visto ustedes la colposcopía? ¿No? ¿Nunca? Ustedes sí, ustedes con nosotros sí. Entonces, la colposcopía es como un estudio de amplificación de lo que es el cervix. Ya podemos realizarlo de forma digital o con el colposcopio óptico, ¿no? Entonces, es como que nos va a producir una imagen ampliada de lo que es el cervix. Entonces, al producirnos una imagen ampliada del cervix, lo que nosotros hacemos es un IVA, ¿no? O una visualización con el ácido acético. El IVA lo hacen, ¿no? El IVA sí. El IVA sí lo hacen en consultorio. El IVA es la impregnación con el ácido acético, es la visualización con el ácido acético que presenta lesiones acetoblancas. La presencia de lesiones acetoblancas nos denota que hay una lesión que probablemente pueda estar asociada a un virus del papiloma humano. Entonces, con la colposcopía lo que nosotros hacemos no solamente es ver la lesión acetoblanca, vemos también los vasos sanguíneos si presentan una alteración, si las células tienen características más de ser planas o epiteliales. Observamos ahí también la presencia de verrugas a nivel del cervix que muchas veces suele observarse con el colposcopio, y vemos también lo que es, hacemos también una tinción con el Lugol, ¿no? Si el Lugol hace una reacción positiva, es cuando nos denota que hay una lesión marcada de la cual debemos nosotros tomar una biopsia, ¿no? Entonces la colposcopía nos va a guiar a eso, ¿no? Nos va a mostrar alteraciones en el epitelio superficial del cervix, de las cuales nosotros podemos tomar una biopsia y nos puede indicar si hay algún tipo de afección por el virus del papiloma humano, ya sea superficial, una lesión de bajo grado, de alto grado, un carcinoma in situ, e incluso podemos identificar lo que son ya carcinomas invasivos, ¿no? Con este estudio de lo que es la colposcopía, ¿ya? La siguiente, por favor. Doctora, Dime. ¿y la conización en qué momento se hace? La conización es terapéutico o diagnóstico, ¿ya? La conización está indicada cuando ya hemos hecho una biopsia, ¿ya? Si la biopsia te dice es una lesión de alto grado, es ahí cuando nosotros hacemos una conización, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste la conización? Este es el cervix, ¿no? Este es el cervix y todo esto es el cuello, ¿no? Y este es el cervix y este es el conducto cervical. Entonces, la biopsia solamente toma una pequeña porción de la lesión,
¿no? La conización es mayor, es un cono, ¿ya? Entonces tú sacas todo lo que es hacia la profundidad, hacia la profundidad del conducto endocervical y una gran parte de lo que es la superficie del cervix, ¿no? Entonces esa es la conización, ¿ya? Entonces cuando tú haces la conización, haces una resección de toda esta área y se manda a patología, ¿ya? Y la patología te va a decir si esta lesión de alto grado solamente se ha quedado en alto grado, o a veces te dice era una lesión de alto grado pero también con algunas invasiones más profundas que ya la hacen un carcinoma in situ, o en algunos casos la conización te dice hay también invasión más profunda, entonces ya se trata de un carcinoma invasor, ¿no? Entonces es terapéutico y diagnóstico. Terapéutico cuando solamente se trata de una lesión de alto grado y tú logras reseccionar todos los márgenes, entonces ya lo has controlado, ¿ya? Ahí es terapéutico, ¿ya? Pero cuando tú haces una resección y en la resección te dice sigue habiendo márgenes de afección por el virus del papiloma humano, solo es diagnóstico. ¿Por qué? Porque una conización no ha sido suficiente para realizar el tratamiento de la lesión. Tenemos que hacer otro tipo de tratamiento que ya lo vamos a ver a posteriori en los tratamientos, ¿ya? Entonces es también diagnóstico o terapéutico, ¿no? Pero los esenciales que nosotros realizamos son citología, detección de HPV, colposcopía y biopsia, ¿no? Hasta ahí es donde nosotros podemos manejar en un consultorio, ¿ya? Ahora, en relación a la sintomatología, pues ya, como les decía, cuando ya se presenta algún grado de lesión, es cuando la paciente va a manifestar sangrado o manchado vaginal, ¿no? Muchas veces las pacientes tienen sangrado durante el acto sexual, ¿no? Entonces, eso es lo que siempre les pregunto en la consulta. ¿Tienes sangrado cuando tienes relaciones sexuales? Sí, no, entonces para ver si puede haber un grado de afección mayor, ¿no? Puede ser un sangrado inexplicable, ¿no? Aunque no tenga pareja, pero sí tenga sangrado vaginal, ¿no? O en las mujeres posmenopáusicas, ¿no? Pueden tener una secreción ya de leucorrea, pero con sangre que puede ser oscura y de mal olor. La paciente puede tener dolor pélvico, dolor sacro, dolor en ambos flancos, una triada, ¿no? Que puede ser dolor ciático, edema en las piernas e hidronefrosis, ¿no? Ya este tipo de cuadros se presenta cuando la afección es más avanzada, ¿no? Por ejemplo, la hidronefrosis cuando ya hay un grado de metástasis que ha producido lo que es una obstrucción de las vías urinarias, ¿no? Y es cuando ahí la paciente ya viene con estrados de hidronefrosis, ¿no? También cuando hay invasión uretral, vesical, la paciente va a presentar lo que es hematuria, disuria, incontinencia urinaria, invasión vesical e incluso en algunos casos más avanzados ya hay una lesión metastásica mayor y la formación de fístulas de lo que es la vejiga hacia la vagina, ¿no? Entonces la paciente empieza a orinar por la vagina, ¿no? Eso es cuando ya es un cáncer del cuello uterino pero avanzado y diseminación metastásica, ¿no? El tenesmo rectal, pues va a haber una compresión del recto, ¿no? La masa que se encuentra en lo que es en la cavidad pélvica. Entonces esta es la vejiga, este es el útero y este es el recto, ¿no? Y este es el cervix, ¿no? Entonces la masa no solamente crece hacia lo que es a la vejiga, crece hacia lo que es el cuerpo uterino y crece también hacia el recto, ¿no? Entonces produce una compresión, ¿no? Es por eso que la paciente manifiesta los distintos síntomas que ya les había mencionado, ¿no? En algunos casos, cuando hay afección del recto, también se forman fístulas de lo que es el recto hacia la vagina y la paciente empieza a defecar por la vagina. La siguiente, por favor. En la exploración física, pues cuando la exploración física lo ideal es hacer un examen ginecológico, un examen especular. Entonces el examen especular nos va a orientar mucho hacia las características normales del cuello uterino, ¿no? Entonces cuando nosotros vemos el cervix tenemos que observar la integridad de los bordes, ¿no? La integridad del orificio cervical externo, ¿no? En muchos casos vemos
que hay irregularidades, masas, pólipos. Entonces todo eso nosotros debemos describirlo en la exploración física, ¿no? Podemos hacer un tacto bimanual, ¿no? Mover el útero, como en esta imagen. Muchas veces cuando hay lesión metastásica es palpable a nivel del cérvix. El cérvix normalmente tiene una consistencia blanda, ¿no? Han hecho obstetricia, ¿no? Han hecho tacto, el tacto vaginal. El cérvix tiene una característica blanda, ¿no? Más o menos como la punta de la nariz, ¿ya? Entonces, como lo dicen como el hocico de Tenca, ¿no? Ese nombre también recibe el cérvix, ¿no? Entonces, cuando tú ves ya que tiene una consistencia dura, entonces ahí es cuando ya no tiene características de normalidad, ¿no? Entonces, otra característica es cuando a la movilización del útero presenta cierta resistencia, no se mueve, está fija, ¿no? ¿Por qué está fija? Hay ciertas lesiones metastásicas que favorecen la fijación del útero, ¿no? Que impiden su movilización, ¿no? Entonces, todos esos datos nosotros los vamos a valorar en la exploración física. También la valoración de lo que son los ganglios inguinales, ¿no? Entonces, valoramos si hay aumento de volumen en en las regiones pélvicas. La siguiente, por favor. Como ya les decía, la citología, pues es el examen ideal, ¿no? Entonces, que nosotros debemos realizar, ¿no? Si nosotros vemos una paciente, nosotros vemos por todo, no vemos por desgarros, por prolapsos, por miomas, todo. A todas les pedimos Papá Nicolau, absolutamente a todas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a identificar lesiones de forma temprana, ¿no? Papá Nicolau lo ha clasificado en 5 clases, ¿no? Y la OMS hace la descripción de cada una de ellas, ¿no? Entonces, el examen citológico es una extensión de las células superficiales del cérvix, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, lo hacemos en una placa. Podemos hacerlo con un medio de fijación, que utilizamos el spray de cabello, o el medio de fijación líquido, que es en un frasco, ¿no? Entonces podemos utilizar lo que es la base líquida o la extensión en una placa, ¿no? Papá Nicolau hace la clasificación tipo 1, en la cual no hay ningún tipo de lesión, en la cual se encuentra normal. En la clase 2 se encuentra también normal, pero puede tener unas características ya inflamatorias en relación a infecciones vaginales asociadas, ¿no? Hace una clasificación clase 3 en relación a ya una displasia, que puede ser leve, moderada o severa. Leve cuando se trata de una lesión de bajo grado, moderada cuando ya se trata de una lesión de alto grado y severa cuando se trata ya de una progresión mayor de un pie hacia un carcinoma in situ, ¿no? Que ya se encuentra en el grado 4, y un grado 5 lo que es ya una invasión metastásica o un carcinoma invasor. Hay otros tipos de clasificaciones, no solamente Papá Nicolau ha hecho la clasificación, sino también hay otro sistema, el de Richard, y hay el sistema de Bethesda. Los Papá Nicolaus nos puede venir tanto en una clasificación por Papá Nicolau, nos puede venir en un sistema de Richard o nos puede venir en un sistema Bethesda, ¿no? Richard hace otro tipo de clasificación. A lo que Papá Nicolau considera 1, Bethesda considera como lesión negativa. A lo que Papá Nicolau considera como lesiones de tipo 2, Bethesda lo considera como atipias escamosas, reactivas o imposibles de clasificar, ¿no? Ya en los 3 clasifica cuando ya hay una infección por HPV y una neoplasia intraepitelial cervical de grado 1, las que nosotros nombramos como de bajo grado, ¿no? Otro tipo de 3 también lo clasifica como NIC2, que son ya neoplasias intraepiteliales cervicales, pero de alto grado, ¿no? Y ya las 3 para Richard, lo que son el MIC3, lo que son incluso, estas son las lesiones de alto grado y estas son las lesiones del carcinoma. Estas son las lesiones de bajo grado, alto grado, y lo que es el 4, un carcinoma in situ, ¿no? Entonces, el Papá Nicolau nos puede venir en cualquiera de estas 3 clasificaciones, pero el que más frecuentemente nosotros utilizamos es la clasificación de PAP, ¿no? Algunos sí utilizan lo que es Bethesda, ¿no? Y otros, más que todo, Papá Nicolau. Richard no hace mucho esa clasificación. La siguiente, por favor.
Bueno, aquí podemos ver una colposcopía. Como ya les mencionaba, los estudios diagnósticos va a ser el examen citológico, el Papa Nicolau, la detección del virus de HPV y otro examen que nos ayuda a ver de forma directa y amplificada lo que es el cervix, la colposcopía, ¿no? Entonces, en una colposcopía con NIC1 vamos a encontrar una reacción inflamatoria, ¿no? Una reacción acetoblanca leve, ¿no? Puede estar asociado también a un proceso infeccioso combinado, ¿no? Una infección por HPV o una infección vaginal. En un NIC2, cuando ya hay una lesión de bajo grado, entonces la lesión acetoblanca se va a hacer mucho más densa, ¿no? Y también tiene lo que es una aparición lenta. En un NIC3 ya la lesión acetoblanca es más extensa, ¿no? Entonces más extensa, más blanquecina, puede tener compromiso de vasos sanguíneos, ¿no? Entonces un NIC3 ya es también un paso hacia lo que es un carcinoma in situ, ¿no? Y en las lesiones carcinomatosas pues ya vamos a ver el cervix, pero con el desarrollo de tejido neoplásico hacia la superficie, áreas hemorrágicas, áreas de necrosis. Entonces son lesiones que vamos a poderlas observar nosotros de forma directa ya con el colposcopio y que nos van a guiar hacia de dónde nosotros debemos tomar la biopsia, ¿no? Por ejemplo, en este caso, aquí ya nos muestra una reacción marcada de la lesión. Entonces, es de esta área de transición de donde nosotros debemos tomar una biopsia, ¿no? Ya de un carcinoma in situ, lo que nos indica cuando nosotros hacemos la colposcopía y vemos una lesión carcinomatosa, lo ideal es tomar una muestra de la zona de transición, ¿no? De la zona en la que se observa mayor vitalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos de un tejido necrótico, y es un tejido muerto, no nos va a dar un estudio, no nos va a dar un diagnóstico específico, ¿no? Y es por eso que muchas pacientes vienen y dicen, pero me he hecho Papa Nicolau el año pasado, te dicen eso, ¿no? Y ya vienen con cáncer, y tú dices, pero si le han hecho Papa Nicolau el año pasado, ¿por qué tiene cáncer, no? ¿Por qué? Porque han hecho una toma de tejido necrótico, de tejido muerto, ¿no? Entonces, cuando tú has hecho una toma de tejido necrótico, tejido muerto, no vas a observar nada, ¿no? Entonces, por eso cuando la paciente tiene ya un carcinoma y se ha hecho un Papa Nicolau, de forma rutinaria el Papa Nicolau les va a salir negativo. ¿Por qué? Porque la toma se ha hecho de tejido muerto. Lo ideal en esa paciente hubiera sido que cuando se ha hecho el examen especular y se ha observado la lesión, se haya tomado una biopsia y no un Papa Nicolau. ¿Ya? La siguiente, por favor. Bueno, en caso de diagnóstico de lesiones no visibles macroscópicamente, cuando la lesión no es visible, entonces lo que nosotros hacemos es la colposcopía, ¿no? Que nos va a permitir una visualización más completa de la zona de transformación. Si nosotros a la colposcopía encontramos lesión, lo que nosotros debemos hacer es la toma de una biopsia. En caso de no encontrar una lesión, entonces la colposcopía muchas veces puede haber sido realizada de una forma no satisfactoria, ¿no? En estos casos se puede realizar lo que es la toma de una biopsia y además de un legrado endocervical, no solamente de esta lesión, no solamente de la superficie externa, sino también de la superficie interna del cervix, ¿no? Entonces, es ahí cuando nosotros podemos identificar. La biopsia de la lesión nos va a permitir identificar un carcinoma invasor, ya sea una lesión intraepitelial superficial o un grado de infiltración que no es valorable a simple vista. Y cuando nosotros no tenemos un diagnóstico histológico, pues debemos reevaluar nuevamente el material citológico, ¿no? En muchos casos, las pacientes cuando tienen una hemorragia activa no vamos a tener una muestra satisfactoria. Entonces es cuando nosotros debemos controlar este cuadro. Posterior a controlar el cuadro, recién realizar lo que es la toma de biopsia, ¿no? Entonces, ya como les había dicho en la anterior diapositiva, cuando nosotros encontramos una lesión intraepitelial o una infiltración no valorable, es ahí cuando podemos ofrecer a la paciente lo que es una conización, ya sea terapéutica o diagnóstica, ¿no? Pero los pasos ya les había indicado: citología,
prueba de HPV, colposcopía en caso de requerirse biopsia, y como etapa final, si nosotros encontramos una lesión de alto grado muy llamativa, ya sea una conización diagnóstica o terapéutica. La siguiente, por favor. Bueno, cuando la lesión ya es macroscópica, como ya les había explicado, ¿no? Si la lesión es macroscópica, ¿para qué hacerle un Papa Nicolau? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque solamente vas a tomar tejido necrótico muerto que no va a salir absolutamente nada en la patología. Pero si la lesión es visible y tú tomas una biopsia de la lesión, es ahí cuando tú ya vas a tener un diagnóstico más específico, ¿no? Entonces, si ustedes ven lesiones grandes, no se conformen con hacer un citológico, porque ya saben que les va a salir negativo, ¿no? Entonces, si ustedes ven una lesión macroscópica, lo ideal es realizar una biopsia, ¿no? Entonces, hay que evitar el área central de la lesión por el riesgo de obtener únicamente el tejido necrótico. Entonces, cuando ustedes observan el cervix, ven que el tejido necrótico está aquí, no vayan y se agarren de esto. Entonces, tienen que tomar una transición entre este tejido y el tejido que tiene características de normalidad, ¿no? Entonces, es ahí cuando el estudio va a tener una mayor sensibilidad diagnóstica. La siguiente, por favor. En relación a la estadificación del cáncer del cuello uterino, pues nos es de mucha utilidad lo que es la biopsia, ¿no? Si el tumor es microscópico, como ya les había dicho, la conización diagnóstica, ¿no? Que nos va a ayudar a determinar ya estadios que sean 1A, 1, que solamente estén comprometiendo el cervix, y además nos va a ayudar a determinar el pronóstico de la paciente. Ahora, cuando ya el cáncer es invasor, pues nosotros debemos realizar lo que es una estadificación. Valoramos lo que es el tamaño tumoral, la extensión a los parametrios, a la vagina, áreas ganglionares, inguinales, y extensión ya a los que son los ganglios supraclaviculares cuando sospechamos una invasión metastásica mayor, ¿no? La estadificación depende de lo que es una exploración clínica, que es imprescindible para nosotros en el cáncer del cuello uterino, ¿no? No es como en el cáncer de endometrio, que les había dicho, hay que hacer una tomografía, la tomografía nos va a ayudar a estadificar qué ganglios están afectados. No. Lamentablemente, para el cáncer del cuello uterino, como les había dicho, no tiene síntomas, lo identificamos cuando ya está muchas veces avanzado. Entonces, nuestra rama de exploración va a ser la exploración física, ¿no? Lo que debemos hacer es un tacto vaginal, ya les había mencionado, las características del cuello, ¿no? Las características del cuello normalmente es una consistencia blanda. Cuando nosotros encontramos una consistencia dura, pues ya tenemos que sospechar que se trata de una lesión que tiene una afección mayor del cáncer del cuello uterino, ¿no? Los ganglios inguinales, ¿no? Otras pruebas que nosotros podemos realizar ya son, que nos van a ayudar además a nuestra estadificación, son la radiografía de tórax cuando sospechamos una metástasis pulmonar. Como les había mencionado, ¿no? El cuello uterino se encuentra en la posición inferior de lo que es el útero, ¿no? Entonces debemos realizar, cuando nosotros sospechamos que la invasión es hacia la vejiga, una cistoscopía, ¿no? Entonces vamos a ver la presencia de masa o hematuria, ¿no? Por la invasión vesical, ¿no? La rectoscopía, que nos va a ayudar a observar lo que es la masa tumoral en el recto, o la urografía endovenosa, ¿no? La urografía endovenosa lo que hace es, estos son los uréteres, ¿no? Entonces, estos son los uréteres, la vejiga, el útero en la parte posterior. Entonces la urografía lo que va a hacer es, nos va a dar una imagen de la permeabilidad de las vías urinarias. Si en algún lado de la vía hay una obstrucción de masa, esta permeabilidad se va a ver obstruida, y es algo que podemos verlo con la urografía endovenosa, ¿no? En las tomografías computarizadas, las resonancias magnéticas, pero esto ya para ayudar a una clasificación TNM, ¿no? Del tumor, nódulo y la metástasis, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, otras pruebas que nosotros podemos realizar para la estadificación del cáncer del cuello uterino, pues un análisis de orina. Muchas veces podemos encontrar sangre en la orina cuando la diseminación ya se ha hecho metastásica
metástasis hacia la vejiga, el perfil químico, la función hepática, dependiendo si hay una metástasis hepática, los niveles de creatinina, nitrógeno ureico, cuando ya hay una afección renal, ¿no? Ya les había mencionado la radiografía torácica, la resonancia magnética, la tomografía por emisión de positrones y los procedimientos que también ya se los había mencionado. La siguiente, por favor. Bueno, en la estadificación del cáncer del cuello uterino, cuando este tiene una característica localizada, entonces van a ser cuando se encuentran en el estadio 1. En el estadio 1, generalmente la lesión se halla específicamente en el cervix, ¿no? Entonces, la lesión puede ser superficial o una invasión mayor hacia lo que es en el endocervix, ¿no? Esto, cuando se encuentra en un estado 1 a 1, es superficial, ¿no? Cuando tiene una progresión mayor hacia el endocervix, pues es un estadio 1 a 2. La siguiente. Bueno, aquí vemos la clasificación que FIGO ha hecho para estadificar el cáncer del cuello uterino, considerando el tamaño del tumor, el número de ganglios afectados, el tamaño de la masa y el número de nódulos afectados, ¿no? Entonces vamos a encontrar lo que son 4 estadios: el estadio 1, el estadio 2, el estadio 3 y el estadio 4, ¿no? El estadio 1 es cuando el carcinoma se haya confinado hacia lo que es el cervix, ¿no? En cambio, el estadio 2 invade más allá del cervix, pero no afecta lo que es a la cavidad pélvica o el tercio inferior de la vagina, en el estadio 2. Entonces, es un poco complejo, ¿no? Pero se los voy a hacer un poco más fácil para ustedes, ¿ya? Entonces, el estadio 4. El estadio 1, netamente el carcinoma se localiza en el cervix, ¿no? Y ya va a tener sus variantes, el 1A1 y el 1A2. El 1A1 cuando el tumor es menor la invasión del estroma es menor a 3 milímetros, y el 1A2 cuando ya es mayor a los 3 milímetros e incluso puede tener un tamaño entre los 3 y 5 milímetros, ¿no? Y ahí también encontramos un estadio 1B, donde la invasión no solamente ya es superficial, sino se hace también más allá hacia la profundidad, ¿no? Entonces tiene una diseminación que puede ser hasta menor a 4 centímetros, ¿no? En el FIGO 2, en la clasificación 2, encontramos que ya hay una diseminación que además del cuello ha invadido lo que es la vagina, pero tocando lo que es el tercio superior y el tercio medio, ¿no? Sin invadir el tercio inferior. En el estadio 3, pues hay cuando ya hay una afección del cervix, la vagina hasta su tercio inferior, y también hay una invasión de lo que es la cavidad pélvica, ¿no? Entonces ya hay una afección de lo que es la vejiga, lo que es del cuerpo del útero y el recto, ¿no? Y en el grado 4, pues la invasión ya se hace mayor, ¿no? Se extiende hacia lo que es la pelvis, pasa lo que les había mencionado, ¿no? La paciente ya tiene ciertos grados de hidronefrosis por la invasión de las vías urinarias, por la invasión renal. Entonces la paciente ya viene con edemas generalizados en miembros inferiores, esto ya en un estadio 4. Y lamentablemente en un estadio 4B es cuando la diseminación se hace ya hepática, pulmonar, y es mucho mayor, ¿no? Es cuando generalmente casos en los que ya no podemos hacer nada. La siguiente, por favor. Bueno, ahí está nuevamente la estadificación, pero con las imágenes, ¿no? Esto ya un estadio B. Ya hayamos visto que el A es confinado a la superficie del cervix, ¿no? Pero los Bs ya tienen una diseminación mayor y ya son visibles, ¿no? Entonces, ¿por qué pueden tener hasta un tamaño de 4 centímetros? La siguiente, por favor. En los estadios 2, pues como pueden ver aquí en la imagen, no solamente está comprometiendo el cervix, sino también el tercio superior de la vagina o el tercio medio. La siguiente. En los 3 ya hay un compromiso hacia lo que es el tercio inferior de la vagina y un compromiso hacia lo que son los parametrios. Los parametrios son las estructuras de fijación del útero a las paredes laterales, ¿no? Y en el transcurso, por donde transcurren los parametrios, también hay lo que son los ganglios, que les van a favorecer mucho la diseminación linfática de la metástasis del cáncer del cuello uterino. Los estadios 4, pues aquí vemos, ¿no?, la afección hacia otros órganos pélvicos que ya se produce por contigüidad, la vejiga, el cuerpo del útero y el recto, ¿no?
Y el estadio 4, por la diseminación ganglionar, se hace mucho mayor y metastásico, ¿no? El pronóstico. La supervivencia, cuando nosotros encontramos a la paciente en un estadio 1A, la supervivencia es muy elevada, ¿ya? Entonces, muchas veces cuando nosotros vemos a la paciente en la consulta, nos dice, viene con su LIE-B y nos dice, doctora, me ha dicho que tengo cáncer. ¿Un LIE-B es cáncer? ¿Por qué? Va a depender de cuál, va a depender de la información, si vamos a ¿Un LIE-B es cáncer? ¿O un LIE-A es cáncer? No, ninguno es cáncer. ¿Por qué? Ya les he explicado. Porque son lesiones superficiales, ¿no? O sea, no ha habido una invasión de la capa basal, no es cáncer. Entonces tú lo que tienes que es orientarle a la paciente y decirle, usted no tiene un cáncer, usted tiene una lesión superficial. ¿Podemos tratar las lesiones superficiales? Sí. Entonces nosotros debemos explicar eso a la paciente. La paciente no tiene un cáncer, tiene una lesión superficial que puede ser tratable. Por eso les había explicado hasta la conización. La conización es terapéutica. ¿Qué más? Diagnóstica. Entonces, una conización es terapéutica y diagnóstica, en la cual la sobrevida de la paciente es muy elevada. La paciente no se va a morir. Pero cuando la paciente ya viene con un carcinoma, ahí sí ya está comprometida su supervivencia, ¿ya? En un estadio 1A, la supervivencia es elevada, entonces podemos tratarlo. No es un carcinoma superficial, podemos cortar el cuello, hacer una histerectomía, pero la paciente va a detener ahí su neoplasia. En un estadio 1B, pues ya hay una invasión un poquito mayor a la profundidad, entonces ya el compromiso de vida ya se haya un poquito más elevado, hasta un 88%, ¿no? En un estadio 2A, en un estadio 2 sí ya va a haber un compromiso mayor de la supervivencia en comparación con el 3 y el 4, ¿no? Que ya la supervivencia de la paciente pues es menor, porque en muchos casos la diseminación ya se ha hecho metastásica. Y como les había explicado en un principio, no es un año, no es 2 años. ¿Cuántos años? 10 años, 5 años, ¿no? Entonces, no depende siempre del grado del virus, del papiloma humano, depende del estado inmunológico de la paciente. Como habíamos visto, nuestra paciente de 24 años tiene un carcinoma y tiene VIH, ¿no? Entonces, ella tiene un factor de riesgo, que es la inmunodeficiencia asociada por el virus del papiloma humano, ¿no? Entonces, eso hace que su supervivencia de vida sea aún menor. Bueno, el tratamiento, como ya les había dicho, hay criterios de mal pronóstico prequirúrgicos, ¿no? Ya. O sea, si nosotros encontramos algunas alteraciones como ser afectación glandular, el pronóstico ya no es tan bueno, ¿no? Si encontramos el tamaño del tumor mayor a 4 centímetros, si encontramos la invasión del espacio linfovascular o la profundidad de la invasión del tejido cervical, entonces lamentablemente son criterios que no nos van a dar un buen pronóstico postquirúrgico, ¿ya? La siguiente. El tratamiento, pues, va a depender del estadio en el que se encuentre la paciente. La cirugía nosotros solamente la podemos ofrecer en un estadio 1A y 1B. Cuando ya existe una invasión de parametrios que son en el estadio 2, 2B, en el estadio, no podemos ofrecerle lamentablemente un tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Por la invasión linfática que se ha tenido. El tratamiento, ¿no? El tratamiento va a ser variable, ¿no? Ya les había mencionado. Si nosotros encontramos en una fase 1, en el tipo A o B1, entonces podemos ofrecer lo que son las histerectomías, ¿no? Pero ya un tratamiento tipo 3 va a ser una histerectomía radicales, el estadio 4 va a ser una histerectomía radical extendida y el estadio 5 la exenteración parcial. Hablamos de la exenteración, ¿no? En la anterior clase, sacar todas las estructuras de la cavidad pélvica, ¿no? Que es un procedimiento muy traumático,
Entonces, que lamentablemente tiene una alta tasa de mortalidad y no se realiza, ¿no? Entonces, lo que nosotros ofrecemos como tratamiento a la paciente pues son las histerectomías, ¿no? Y las histerectomías ya modificadas, ¿no? En paciente que tiene una neoplasia. No es una histerectomía típica en la que sacamos el útero, ¿no? Entonces, es una histerectomía en la que nosotros sacamos además ganglios inguinales, incluso podemos hacer la resección de ganglios preaórticos para ver si existe diseminación hacia esa región, ¿no? Pues lamentablemente ya en los estadios 2 y 3 no tenemos alternativas, ¿no? Entonces lo que ofrecemos nosotros a la paciente es el tratamiento de la radioterapia. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en etapas 1, ofrecemos la histerectomía radical tipo 1, en un estadio 1 a 2, histerectomía más linfadenectomía, en un estadio 1B1, histerectomía radical tipo 2, que son las PIDER, las modificadas, más linfadenectomías, y ya en un estadio 1B2, asociado a la histerectomía, ofrecemos también lo que es una quimio-radioterapia, ¿no? Para que tenga una mejor respuesta al tratamiento, ¿no? En lesiones invasoras, pues como ya les había dicho, una combinación de tratamientos quimioterapéuticos, radioterapéuticos, en algunos casos, posterior a realizar este tratamiento, cuando ya ha habido una disminución del tamaño del tumor, podemos ofrecer lo que es una histerectomía radical, ¿no? Entonces, siempre en los estadios 2, antes de ofrecer un tratamiento quirúrgico, vamos a realizar lo que son el tratamiento con terapias combinadas de radio y quimioterapia. Ya cuando son invasoras, pues muchas veces solamente hay que ofrecer a la paciente calidad de vida, ¿no? Entonces, terapia del dolor, tratamientos de quimioterapia, ¿no? Los estadios 4B ya la terapia farmacológica y finalmente los cuidados paliativos. Como les mencionaba, ya muchas veces no podemos hacer nada, entonces calidad de vida, ¿no? Entonces no vamos a corregir lo que son las fístulas rectovaginales, uterovaginales o cistovaginales, ¿no? Entonces fístulas que lamentablemente van a afectar la calidad de vida y lo único que podemos hacer es ofrecer terapia del dolor y tratamientos paliativos, ¿no? Entonces el algoritmo de seguimiento, pues en un cáncer invasor hay que hacer un control clínico, la anamnesis, el examen físico, ¿no? Si el control es negativo, los 2 primeros años, pues vamos a hacer controles cada 3 meses, por 3 a 5 años y después un año, ¿no? Entonces muchas veces vienen las pacientes, ya les han hecho una histerectomía por un cáncer in situ, ¿no? Y la paciente nunca más viene, ¿no? Entonces, o sea, no sigue este esquema que en los 2 primeros años nosotros tenemos que hacer el control cada 2 meses, ¿no? Entonces la paciente tiene que volver con nosotros. Entonces, una vez que la paciente ha sido sometida a una histerectomía, quimioterapia, radioterapia, lo que sea, nosotros tenemos que indicarle a la paciente que tiene que volver. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer una reevaluación. Entonces, si el control nos sale positivo, entonces nosotros nuevamente vamos a hacer la toma de una biopsia, una nueva estadificación, ¿no? Entonces, si el control nos sale negativo, entonces nosotros vamos a continuar haciendo nuestro control 1 a 3 meses, hasta por lo menos 2 años nosotros tenemos que seguir haciendo seguimiento de esa paciente, ¿no? Entonces, el screening citológico, pues muchas veces sí, vamos a encontrar errores, como ya les había dicho. Un error que cometemos es tomar muestra de un área necrótica, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos muestra de un área necrótica, no vamos a tener un resultado favorable, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es, debemos tener constancia de que estamos realizando una toma adecuada de la muestra. También de la interpretación anatomopatológica, ¿no? Debe ser un estudio confiable, ¿no? Porque si no es confiable, ¿para qué le estamos haciendo, ¿no? Entonces, o consensuada, ¿no? Consensuada en el hecho de que si nosotros tenemos alguna duda en la interpretación del Papa Nicolau, nosotros podemos pedir una segunda opinión o realizar una nueva toma, ¿no? Y realizar un seguimiento de la paciente. Muchas veces el Papa Nicolau nos sale indeterminado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos el tratamiento de la infección o el cuadro que tenga la paciente. Una vez resuelto este cuadro, realizamos una nueva toma del Papa Nicolau. ¿Esto para qué? Para tener un seguimiento adecuado de la paciente. Bueno,
Condiciones que debe cumplir la paciente, ¿no? Entonces, que le recomendamos a la paciente, ¿no? Entonces, vamos a realizar nosotros un examen bimanual, la consistencia del cuello, ya les había indicado. Vamos a tomar la muestra tanto del endo y el exocervix. Es por eso que nosotros realizamos la muestra con cepillo y con espátula, ¿no? Entonces, el cepillo nos ayuda a tomar una muestra del endocervix y la espátula nos ayuda a tomar una muestra del ectocervix, que son las muestras más adecuadas del Papa Nicolau, ¿no? Debemos evitar la contaminación de las muestras, entonces por eso es que no le colocamos ningún líquido, ni vaselina, nada, antes de realizar el examen especular, ¿no? La paciente no debe encontrarse con su menstruación o metrorragia, ¿no? Ya les había dicho, si la paciente tiene un sangrado activo, no vamos a tener un resultado ideal, ¿no? Evitar tomar muestras con flujos patológicos, tratar primero los procesos infecciosos, evitar lo que son el tratamiento con óvulos, duchas vaginales, 48 horas antes de la muestra, ¿no? La siguiente. Y bueno, esta es la línea del tiempo que les había mencionado, ¿no? Entonces, un cáncer del cuello uterino no es el primer año. Un cáncer del cuello uterino sigue una línea, ¿no? De lo que es varios años, ¿no? Entonces, ahora existe lo que es la prevención primaria con la vacunación del VPH, ¿no? Entonces, lamentablemente, la vacunación para el VPH no viene para todas las cepas, ¿no? Entonces, el Gardasil no cubre todas las cepas, ¿no? Es por eso la importancia de orientar a la paciente, uno, que la vacuna ya existe para las niñas, ¿no? Cuando la paciente no se ha expuesto a lo que es el virus del papiloma humano, la vacunación es ideal, ¿no? Si la paciente ya se ha expuesto al HPV, no, o sea, ¿la vacuna le va a curar? No, porque la vacuna no cura de lo que es la infección del VPH, previene lo que es una infección por el VPH. La siguiente. Entonces, la inmunización que les mencionaba, ¿no? Tenemos el Gardasil, pero el Gardasil cubre cepas 11, 16 y 18. ¿Qué cepas nosotros tenemos? 56, 58, ¿Y qué hacemos nosotros? ¿No? Orientar a la paciente sobre número de parejas sexuales, inicio de la vida sexual, factores inmunológicos que influyen también en la progresión del cáncer del cuello. Bueno, en relación a la posología y la administración, se administran en 3 dosis, ¿no? Algo que nosotros encontramos para nuestra población, que es algo que nos impide tener una buena población que reciba la vacuna, son los factores sociales, ¿no? Dice, la vacuna le va a producir cáncer, ¿no? Entonces, por eso no les hacen colocar a las niñas. Entonces, lo que debemos hacer es trabajar en esa población, educar a la población, que no es que estamos nosotros produciendo un cáncer, al contrario, estamos nosotros dándole la oportunidad de no tener en algún momento de su vida lo que es el cáncer del cuello uterino. La siguiente. Bueno, las limitaciones de la vacuna, pues, como ya les había dicho, no cubre todos los serotipos, ¿no? Entonces, la vacuna no va a ser 100% efectiva, ¿no? La duración de la protección de la vacuna, pues, se desconoce. Existe ya fallos vacunales, vacunación de mujeres ya infectadas. ¿Para qué? ¿No? Si la mujer ya se ha contagiado, ¿no? O el reemplazamiento de los serotipos vacunales, ¿no? Puede tener una combinación. Las mujeres no solo tienen 16, tienen 51, tienen 56, entonces no es efectivo. La siguiente. Y el precio, ¿no? Que para nuestra población el precio, lamentablemente, no tenemos un acceso, todas las mujeres, ¿no? Ahora solamente nuestra población hasta los 11 años. Eso es todo.